viajando en busca de nuevos misterios, de nuevos temas, de nuevos reportajes. Cuenta la leyenda y también la historia que hace muchos siglos el gran sabio Salomón construyó su magnífico templo y custodió en él 3 objetos de poder: la menorá o candelabro de los 7 brazos, el célebre arca de la alianza y un tercero, quizá más desconocido, quizá más inquietante, la mesa de Salomón. Y es que esta mesa ha provocado inquietud, sueños, anhelos en muchísima gente, quizá en demasiada. Se habla de Hitler, de Napoleón, de expediciones en los últimos siglos, y todas ellas apuntan a un lugar: Toledo. Hay quien cuenta que esta mesa estaba construida en oro macizo, otros hablan de piedras preciosas, y hay quien apunta que había un mapa o espejo que permitía ver el futuro y el pasado. Verdad o leyenda, muchos expedicionarios toledanos bajaron a los subterráneos de la ciudad imperial. Allí se encontraron con cosas demasiado extrañas, tantas que la cueva de Hércules, donde todos los datos indican que esta mesa existe, se tapió para no volver a ser abierta nunca. El equipo de Cuarto Milenio ha logrado introducirse en ella para buscar las pistas de un objeto sagrado, de un objeto de poder. Quizá viendo este reportaje comprendamos por qué desde hace milenios se está persiguiendo la mesa del poder, la mesa de Salomón. Caminar por Toledo es introducirse por un laberinto lleno de viejos misterios. Nadie ha sido todavía capaz de fijar a ciencia cierta la antigüedad exacta de esta ciudad. Posiblemente porque es tan vieja como el tiempo. La Edad Media, una era oscura y sangrienta. Aquí brilló con luz propia, gracias a la convivencia de diferentes culturas. Sí, es cierto que una tolerancia, sobre todo a nivel intelectual, cultural. Es decir, los cristianos se hacen sus iglesias, pero los obreros son árabes. Hay una mezcla, hay un sincretismo de corrientes, de artística, filosófica, cultural. De hecho, llega a ser un gran centro a través de la escuela de traductores. Aquí convivieron durante siglos cristianos, musulmanes y judíos, y diferentes crónicas de la época narran con todo lujo de detalles cómo se guardaron algunos de los tesoros más importantes de cuantos hayan existido. Sin duda, el más fabuloso de todos ellos fue la Mesa de Salomón. Construida hace 3000 años en la lejana Israel, sobre sus patas estaba escrito el verdadero nombre de Dios. Una palabra que, según la tradición judía, podía aplacar todos los males que asolan la tierra. Que esta mesa en realidad tenía esa potestad de que los elementos que estaban en ella no se putrificaban. Entonces, si los elementos que estaban en ella no se putrificaban, la mesa tampoco se ha podido destruir, ¿no? Entonces, por eso se ha querido de alguna forma buscar si esa mesa tenía esa facultad de no putrificar lo que se ponía en ella, quiere decir que ella también tiene como su propia vida. Entonces, si tiene propia vida, ¿dónde está? La Mesa de Salomón llegó a Roma en el año 70 de nuestra era, tras el saqueo de Jerusalén. La ciudad eterna cayó en el siglo V en manos de los godos, y estos fueron los que trajeron el tesoro hasta su capital, Toledo. Diferentes crónicas avalan este viaje, y la pista del objeto sagrado se pierde justo aquí, en la vieja urbe levantada a orillas del Tajo. Pues la Mesa de Salomón pudo estar en Toledo, y de hecho hay muchas referencias históricas a ello. Las crónicas mozárabes, las crónicas árabes del siglo IX, del siglo X, siglo XI, hacen mucha referencia a esta presencia de la Mesa de Salomón de Toledo. Y además, se comenta que fue Tarik el que encuentra la Mesa de Salomón, y precisamente en la cueva de Hércules, en la Casa de los Cerrojos, o en el Palacio Encantado. El lugar exacto del que nos hablan las crónicas, la cueva de Hércules, se encuentra en la actualidad en el callejón de San Ginés número 3. Esta sería una de las principales entradas para acceder al tesoro. En la fachada podemos ver todavía detalles de la decoración visigoda. Justo al lado de la cueva se levantan los restos de una antigua iglesia y tumbas que otorgan un acento macabro a un sitio que para muchos fue maldito. Nosotros vamos a ser uno de los primeros medios de comunicación que penetremos en el interior de este recinto.
Cuentan que fueron muchas las expediciones en busca de la mesa de Salomón, y también cuentan que muchos de aquellos avezados buscadores de tesoros o de poder regresaron como si hubieran visto al mismísimo demonio. Lo cierto y verdad es que mucha gente, desde hace muchos siglos, ha buscado el enigma de ese objeto, que para muchos se oculta en las entrañas de Toledo. Pero queremos concretar, y queremos hacerlo con especialistas que realmente han dedicado parte de su vida a investigar el asunto. Es un placer tener aquí a don Fernando Ruiz de la Puerta, escritor, autor, yo creo que de uno de los pocos monográficos en castellano sobre el tema de la Cueva de Hércules y la Mesa de Salomón, y además de profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Don Fernando, buenas noches, bienvenido a Cuarto Milenio. Hola, buenas noches, muchas gracias. Y Lorenzo Fernández, un viejo compañero de aventuras, no viejo por su juventud, que es evidente, sino por la cantidad de años que hemos estado juntos rodando en busca del reporterismo del misterio. Hoy es director de la revista Enigmas y ha hecho también libros como Guardianes del Secreto en torno a este misterio, que tiene que ver también no solo con Toledo, sino luego descubriremos que hay otras personas que buscaron en otras provincias la Mesa de Salomón. Lorenzo, bienvenido a Cuarto Milenio. Bien hallado, buenas noches, Iker. Hay mucha gente que dice que España se perdió, vamos a decirlo así, porque se rompió una profecía, porque el rey Rodrigo, ni más ni menos, entró en esa cueva o en ese lugar y desafió, no sé, a los dioses, a las maldiciones, ¿no?, al intentar buscar la Mesa de Salomón. Bueno, esa entrada del rey Rodrigo a la Cueva de Hércules, o a la Casa de los Cerrojos, como se decía entonces, es casi un hecho histórico, pero no digo totalmente un hecho histórico, aparecen muchas crónicas. Luego ya, en la parte de la Mesa de Salomón, para mí es una leyenda que introducen los árabes, y más o menos he investigado, y yo creo que toda la historia de la Mesa de Salomón está introducida por los árabes aproximadamente en el siglo X. En la primera crónica que la hacen ellos es la de Aben al-Kutiyya, que se escribe aproximadamente en 850 y se escribe en la ciudad de Samarra, porque las primeras crónicas que hay, la mozárabe y la de Aben Abid y la de Abed Corrabed, estas no mencionan la mesa, sí mencionan la Casa de los Cerrojos, mencionan los tesoros, menciona todo lo que pasa de Rodrigo, el tapiz y tal. Lo que es cierto es que los reyes godos se habían cuidado muy mucho de poner un cerrojo en cada una de esas entradas que iban hacia el tesoro. No querían que nadie profanase el secreto. Hacerlo acarreaba lo que acabamos de escuchar, la pérdida de todas las posesiones. Lorenzo, es cierto que en otras provincias de España también se ha buscado la Mesa de Salomón con ahínco, no solo en Toledo. Jaén es otra de las ciudades, bueno, pues observadas con lupa por muchos investigadores hasta hace bien poco. Efectivamente, como además tenemos que ver que la historia es una historia de saqueos y de conquistas. Evidentemente, en el momento en el que los árabes van a Toledo se hacen acopio del tesoro que allí se encuentra. Entre ellos se supone que está ese símbolo mágico que es la Mesa de Salomón, y según se van retirando, conforme va avanzando las tropas cristianas en la Reconquista, parece ser que en un momento determinado su intención era pasar ese tesoro con esa mesa, con ese objeto sagrado, al norte de África, pero no pudieron, de tal forma que tuvieron que enterrarlo en un lugar muy determinado de la península ibérica, concretamente en Jaén. Muchos investigadores, de hecho, han estado buscando desde hace siglos, no hablo de hace 2 días, hace ya mucho tiempo, buscando esa mesa, y algunos incluso dicen haberla localizado ni más ni menos que muy cerca o incluso debajo del suelo catedralicio, del suelo de la Catedral de Jaén. Este obispo permaneció como una auténtica momia, lo estamos viendo, imágenes sorprendentes de un hombre que fue enterrado durante mucho tiempo en un cajón de la propia catedral, y es la muestra de que muchísima gente tenía la fe, la certeza de que ese objeto físico existía. El obispo Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, que ya había bebido del conocimiento iniciático cuando estuvo en Galicia, en la diócesis de Mondoñedo, posteriormente en Málaga y después en Jaén, este hombre sabía algo, sabía demasiado, hasta el punto de que molestó a su propia cúpula eclesiástica, que prácticamente lo condenaron, siendo un auténtico benefactor, al más absoluto de los olvidos. De hecho, fue condenado a morir como un hereje dentro de un cajón. Este hombre permaneció durante 350 años sin un lugar donde enterrarlo, de tal forma que parece ser que encontró algo que molestó muy mucho y que además le hizo, en una época en la que la mesa episcopal estaba prácticamente arruinada, le hizo enriquecerse a manos llenas. Era un hombre que además iba dejando su simbología extraña, simbología relacionada con toda la búsqueda de la Mesa de Salomón, tanto en la pared, en los muros de la catedral, como en otros templos que fue construyendo. Fernando, por lo tanto, la mesa, o el arquetipo, lo que sea, el objeto que se busca, ¿qué poder podía ocultar? ¿Por qué era tan perseguido? ¿Por qué con tanto ahínco? Bueno, yo creo que es porque, no por su valor de joya, de oro, de esmeraldas, de piedras preciosas, sino porque en lo que es la mesa había escrito un nombre que era el verdadero nombre de Dios, o bien también esto era se dice en otras
otras versiones, que era un texto en el cual se descifraba o se desvelaba el poder del nombre, la doctrina del nombre, el poder de la palabra, de lo que hablan muchos hermetistas. La lengua preadámica, aquel que la conoce domina las cosas porque conoce el verdadero nombre de las cosas. Un lenguaje oculto, por lo tanto. El auténtico lenguaje, no el oculto, sí, por supuesto oculto, pero porque solamente lo poseen unos iniciados. Es el lenguaje preadámico, es decir, el lenguaje en el cual, como cuenta en el Génesis, cuando Dios le dice a Adán que ponga nombres a las cosas, y le va a poner el nombre, solamente el que conoce el auténtico nombre de la cosa, del ser, del objeto, de la planta, del animal, tiene poder sobre él. Y durante mucho tiempo se creyó que en la mesa de Salomón estaba ni más ni menos que el genuino y verdadero único nombre de Dios. Pero incluso otras culturas, si tienes ahí unos apuntes, Fernando, han hablado de esas palabras mágicas que imaginamos que se repetían con diferentes fines que ya no conocemos. Hemos perdido ese conocimiento, ¿no? Sí, el mundo del lenguaje de la palabra, que es interesantísimo, tanto el punto de vista ortodoxo semiótico como el punto de vista hermético, ha dado siempre un lugar a una creencia que es que hay ciertas palabras con poder, y en las culturas hay así de ellas. Palabras con poder. Por ejemplo, son palabras muy curiosas. Tenemos Almazar, que fomenta la amistad entre el hombre y la mujer; Al-Taktrai, que se graba en un triángulo de hierro y destruye cosechas; Adelamen, que se graba en una piedra y destruye edificios y fuentes. Luego tenemos, por ejemplo, los hebreos, las dos palabras sagradas para ellos, que son Sen-Anforas y Sabaot. Semanforas, que sería, o Semanforas, que sería lo que estaba encima de la mesa, supuestamente. Se dice, pero claro, luego si hay tiempo te comentaré alguna historia de la mesa por donde puedo andar dando tumbos, aparte de todo lo de Jaén. Códigos ocultos, ahora que están tan de moda, por cierto, en la literatura, códigos secretos y palabras, repetimos, yo creo que es un concepto muy interesante, de poder, repetidas en determinadas circunstancias, podían generar, quién sabe, si determinados efectos. Por cierto, Lorenzo, los que buscaron la cava, hablamos de grupos, sociedades secretas, también están muy de moda, han hablado también de masonería, de hermandades más o menos discretas que han perseguido con ahínco ese objeto de poder. Y eso no hablamos de hace siglos, sino casi hasta nuestros días, ¿no? Sí, además, en este caso sí que hablamos de sociedades secretas auténticas en las que había miembros de la Iglesia, miembros de la realeza, de la nobleza, de diferentes tiempos, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, la constancia de que en el año 1969 un investigador estaba estudiando los papiros amarillentos del archivo de la diócesis de Jaén, del archivo catedralicio, y se encontró con un documento en el que había una lista de nombres, entre los que aparecía, por ejemplo, el propio Alonso Sores de la Fuente del Sauce, y el membrete lo que ponía eran los que buscaron la cava. Evidentemente vemos que aquí también hay una cueva, al igual que en Toledo. Estamos hablando de que debajo de la Santa Capilla del altar mayor de la catedral hay una cueva donde supuestamente en tiempos pasados pudo estar custodiada precisamente lo que se conoce como la Mesa de Salomón, o parte de la Mesa de Salomón. Pero no solo esto, al igual que en Toledo, también los muros que nos quedan de la catedral gótica, concretamente el muro norte, ahí tenemos una simbología bastante extraña que, al igual que ocurre en Toledo, está haciendo aparentemente una mención directa a lo que es esa Mesa de Salomón, y que por supuesto no tiene nada que ver con las marcas de cantero. Desde luego, señales para iniciados, es como un mapa con ciertas claves que solo algunos saben seguir. Desde luego en Cuarto Milenio vamos a intentarlo. Me gustaría despediros con una palabra, no de poder, más bien con una pregunta de poder. Fernando, si te dijera, en tu opinión, ¿dónde puede estar la Mesa de Salomón? Muy breve, o el objeto de poder. Y Lorenzo, a ver si llegamos al mismo punto o son totalmente diferentes. ¿Qué me diríais? La Mesa de Salomón como cosa física en ningún lado. La idea arquetípica de lo que es la Mesa de Salomón está dentro de uno. Es un objeto de poder interior, no existe físicamente. Es un objeto de poder interior. Estoy de acuerdo con Fernando, pero en parte también pienso que muy cerca de Torredonjimeno, donde se encuentra el gran tesoro visigodo junto con el de Guarrazar, muy cerca de ahí hay vestigios que nos llevan a pensar que la Mesa de Salomón, o por lo menos alguna de sus patas, donde también estaba escrito el Sensemaforas, el nombre del poder, podrían estar enterradas por allí, o por lo menos hay un tiempo en el que sí que estuvieron. Realmente, a lo mejor también habría que pensar si lo que era importante era la Mesa de Salomón en sí o lo que había encima de la Mesa de Salomón, pero evidentemente esto ya sería demasiado amplio y arduo. Material para otro programa. Hay quien habla de un mapa, de un espejo, de ver el futuro, de ver el pasado. Lo cierto es que desde el Templo de Jerusalén, desde el magnífico Salomón, se habla de un objeto, de una serie de objetos que son expoliados de un lado a otro. La pista se pierde en Toledo. Gracias, Lorenzo, gracias, Fernando, por intervenir en este primer programa. Y nosotros hemos dejado a nuestro compañero Juan Vallejo pues prácticamente deseoso de entrar en la mismísima cueva de Hércules. ¿Estará ahí el tesoro? ¿Están ahí los restos de tantos buscadores? Vamos a descubrirlo. El interior de esta cueva invita a la reflexión.
pues en ella sigue vivo el misterio. Los orificios que vemos en una de sus paredes fueron taladrados por obreros que mandó hasta aquí el cardenal Silicio en 1546, buscando un oro que ya no estaba. Sus trabajos fueron en vano. Quizá por eso decidió taponarla. 10 integrantes de aquella expedición murieron en extrañas circunstancias, convencidos de haber visto el infierno. Seguir la pista de la mesa de Salomón no es tarea fácil. Sin embargo, casi desapercibidos en algunos de sus rincones, podemos encontrar antiguas señales en forma de jeroglíficos. Un ejemplo claro son las marcas de cantería que aparecen en uno de los muros de la catedral, que para muchos investigadores están relacionadas directamente con esta búsqueda milenaria de un objeto que pasó a formar parte de las más antiguas tradiciones musulmanas. Hay un dato que no, sin ser histórico, a mí me parece especialmente relevante o interesante, es que Toledo es la única ciudad que aparece en las 1001 noches, una obra cumbre de teología universal escrita en el siglo X, donde ya se hace referencia a que cuando Tarik llega a Toledo se introduce en un subterráneo, en una caverna, y allí encuentra, entre un tesoro amplio de perlas, jacintos, diademas y joyas, la mesa que dicen había pertenecido al profeta Salomón, hijo de David, dice el libro. Pero ¿dónde podemos buscar la mesa de Salomón si nunca salió de Toledo? La verdad es que si alguien quiso ocultarla, no pudo hallar mejor lugar, pues escondida a los ojos del visitante, esta ciudad tiene todo un mundo subterráneo de infinitas galerías, cuyo origen y uso es un enigma aún mayor que el de la búsqueda de la propia mesa. Todo el peñón toledano, donde está ubicada la ciudad, está compuesto por este granito de anatexia, ¿no? Es un material durísimo y uno de los enigmas de estos subterráneos es que, claro, la datación, como bien me preguntabas, alcanza casi los 4000 años de antigüedad, y aquí había 4 familias desde el Tibéricos al otro lado del río con 4 herramientas de madera. O sea, es uno de los enigmas de las construcciones de estos subterráneos. Es todo un misterio la identidad del constructor de estos túneles y su verdadera función. No pocos apuntan a una gigantesca escuela de nigromancia o magia oculta, a donde llegaban expertos de toda Europa. Muchos de estos pasadizos están tapiados, sin que se sepa a ciencia cierta qué se esconde al otro lado. De hecho, hace pocos años se encontró un cofre de monedas de oro en una ceca islámica inédita en la ciudad de Toledo, en uno de estos falsos muros. Lo encontraron 2 albañiles, salieron ahí con sus monedas y quedó todo fantástico. Está en el Museo de Santa Cruz. Miles de turistas visitan todos los años esta hermosa ciudad para deleitarse con la hermosura de unas calles que tienen la facultad de transportarnos hasta otro tiempo. Bajo los pies de los caminantes, a unos pocos metros, es posible que queden todavía increíbles riquezas, incluso la mesa de Salomón. Pero nunca debemos olvidar que el mayor tesoro que existe en Toledo es su propia leyenda. ¿Seguirá escondida en algún sitio, en alguna provincia, en algún país, la mesa de Salomón? Como hemos visto, hay muchos que piensan que sí, y siguen buscándola, y lo seguirán haciendo quizá en los próximos siglos, porque la historia está llena de misterio, de enigmas, de áreas no muy bien conocidas. El ejemplo son las noticias. Carmen, por cierto, ha habido un último descubrimiento que podíamos calificar de sensacional a nivel arqueológico. Pues sí, la verdad es que sí, que las autoridades israelíes han confirmado esta misma semana el hallazgo de la primera iglesia cristiana de la que se tiene constancia. Los arqueólogos la han datado ya de los siglos III o IV. Se ha descubierto un mosaico además realmente impactante. En él se puede apreciar los típicos peces del cristianismo y también una palabra que todo el mundo va a conocer: Jesús, Jesucristo. Sería quizá, Carmen, la primera vez que se ve esa inscripción nombrando a Jesús de Nazaret. Y no es la única de las inscripciones que hay. También se han descubierto otras 3 escritas en griego antiguo. En una de ellas se hace referencia a la mesa de la última cena, en la que Jesucristo estaba con los apóstoles. Hasta el principio, hasta el momento, se creía que era un altar, la mesa, que no era tal objeto, pero en este caso se habla de un objeto material, esa mesa donde Jesucristo realizó la última cena. Ha sido en Megido. Ha sido en Megido. Además, este lugar es curioso porque el Nuevo Testamento lo identifica con el Armagedón, el lugar donde se iba a producir una gran guerra que acabaría con el fin del mundo, Iker. Bueno, esperemos desde